Sí, al final nosotros sabíamos que teníamos que competir hasta el final con este equipo. Al final va líder por algo y sabemos que si no competimos hasta el final con todos los equipos, o sea, no solo el líder, sino mira la semana pasada con el Sueca, nos despistamos un momento y nos la lían, como así se dice. Entonces, compitiendo, al final las hemos tenido también, creo, ellos también, es verdad. Pero bueno, un empate que no sabe mal, quedamos los 3 puntos, está claro, pero al final jugamos contra el líder y por algo está ahí. Sí, habíamos planteado un partido porque a ellos les gusta mucho tener el balón, tiene jugadores con mucha calidad, ¿verdad? Y habíamos planteado un partido estando muy juntitos para que no nos desestabilicen entre líneas y en verdad salir a la contra, pero si podemos jugar, nosotros nos gusta jugar y también tenemos jugadores de calidad. Entonces las hemos tenido a la contra. Es verdad que podríamos haber hecho un poquito más, y llegamos a tener un poquito más de suerte, pero al final no nos podemos quejar tampoco porque ellos también las han tenido. Pues yo personalmente siempre estoy muy bien en Quad, la verdad, estoy muy a gusto, es como si fuera mi casa. Pero es verdad que esta temporada no sé por qué, pero me siento muy bien físicamente, mentalmente, entonces, y si puedo ayudar a mi equipo en todo lo que pueda, si hace falta lo que sea, si hace falta el banquillo también. Es verdad que el equipo es ambicioso, al final no nos conformamos tampoco con lo que tenemos, si podemos aspirar a algo más no nos vamos a limitar a ello, pero es verdad que es una liga muy competitiva y llegar al Ecuador estando así, tranquilos al final, porque siempre te pueden dar un poquito las prisas, un poquito la precipitación por verte abajo, pero el equipo está trabajando bien y al final objetivo más o menos cumplido, pero vamos a por más, o sea, no nos conformamos con esto.